Fíjate las imágenes y ahora te vamos a contar el desenlace, por lo menos en qué está la causa, porque había detenciones, pero de repente nos enteramos que los detenidos están libres. Fíjate, esto ocurrió hace un par de semanas en el hospital Iriarte de Quilmes. Ahí ves una moto llegar, es alguien que pide ayuda, en realidad es un joyero que estaba siendo seguido por motochorros y se va a producir un enfrentamiento armado en la guardia prácticamente del hospital entre delincuentes y un policía que estaba de consigna. Como consecuencia de este infernal tiroteo, hubo un delincuente que salió herido, logró escapar de la zona, fue atendido por un enfermero y un camillero, una enfermera y un camillero en otro lado de manera ilegal, y después fue encontrado muerto. Claro, no aguantó las heridas que le había provocado ese tiroteo. Ahora vamos a hablar de esta banda, porque Carlitos Stroker tiene información. Esta es otra de las cámaras de seguridad de ese día y de ese tiroteo. Y te hablo de Carlos Stroker porque el jefe de esta banda, Carlitos, Sí, sí. es padre de un futbolista. Exactamente, el jefe de esta banda es padre de un futbolista que hoy milita en Unión de Santa Fe. Juega de número 3, se llama Federico Milo, juega en Unión de Santa Fe. Era de Arsenal de Sarandí y desde el año pasado está en el club santafesino. No solamente el padre, sino que el padre y el hermano del padre, o sea, el padre y el tío de este jugador son los capos de esta banda. Carlos y Eduardo Milo. Baqué, ¿quiénes son? Este es el jugador, nada tiene que ver obviamente con... Exactamente, este es el jugador Federico su Milo. padre se gana la plata dignamente. Ahora, su padre y su tío, ¿quiénes son, Baqué? Y Eduardo y Carlos son los jefes de la banda. Una banda que venía trabajando hace más de 2 o 3 años. Una banda que se dedicaba exclusivamente a hacer lo que eran joyerías, lo que eran financieras, casas de cambio, las cuevas que están ilegalmente. Hacían un juego pesado dentro del delito y eventualmente hacían algunas salideras y este tipo de delitos que venían cometiendo desde, te voy a repetir, Pampa, hace 3 años que la doctora Santoro y la Dirección del Crimen Organizado de la provincia de Buenos Aires los vienen siguiendo. No es nuevo, así que hubo un allanamiento, 11 allanamientos. Ahora me contás, pero vos estás hablando de el accionar de esta banda que tiene muchos años en el rubro ilegal, obviamente. Pero vamos a verla en imágenes, porque este video que vas a ver ahora, fíjate la fecha, 11 de mayo del año pasado, es el robo a una financiera de La Plata, donde ingresan con armas, donde hay también un tiroteo y donde un delincuente termina herido y muerto, Guille. Exactamente. Uno queda muerto en el lugar, otro se logra fugar, Pampa. Exactamente lo que decís. Esto fue en la calle 7 y 56. Y fíjate el horario, Pampa, 13:59. 2 de la tarde. 2 de la tarde. Fíjate que fue feroz el tiroteo, cómo usan de escudo humano a las personas que estaban ocasionalmente en esa financiera. Y así se logran fugar, uno pierde la vida y seguimos, en la medida que vayas relatando, cómo termina el segundo. Bueno, tiempo después. Ahora me vas a contar, porque el segundo, no el delincuente que muere en este tiroteo, quien se tirotea con los delincuentes es un familiar del dueño de la financiera, pero el segundo delincuente que logra escapar es quien murió días atrás en el hospital Iriarte. Así trabaja, entre comillas, esta banda que hoy está libre. Y vamos a preguntarle a la doctora Santoro, que es la fiscal de la UFI 7 de Quilmes, cómo llegó a dar con esta banda y por qué hoy están libres. Doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. ¿Por qué esta banda hoy está libre? Bueno, en realidad no todos están libres. Hay parte de sus integrantes que están detenidos y otros no. Puntualmente los que están en libertad son a quienes yo les imputé un delito conexo al hecho principal, que es el del encubrimiento. ¿Cómo llegan a los integrantes de esta banda? Porque hubo varios allanamientos
en las últimas horas y cómo se llega desde aquel robo en La Plata, robo sangriento, al tiroteo del Hospital Iriarte y a las detenciones. Bueno, en realidad, tras el hecho que se ve en las cámaras que muestran ustedes, que culmina con el enfrentamiento en el Hospital Iriarte, el otro día, en jurisdicción de Espeleta, aparece el cuerpo sin vida de una persona. Comunican esas circunstancias, cuando me constituyo en el lugar, por las características de la persona que allí se encontraba, pudimos interpretar que podría tratarse de la persona que había mantenido el enfrentamiento el día anterior en el hospital. Doctora Más que nada Santoro, por las características. doctora Sí. Santoro, buenas noches. Mi pregunta ¿Qué es, tal? ¿cómo Buenas noches. llegaron a descubrir quién conducía la moto en el hecho del Hospital Iriarte? Bueno, en realidad, determinar quién fue el coimputado de la persona fallecida fue a partir de las pruebas que había en la causa de La Plata. Cuando yo interpreto que la persona que estaba fallecida podía tratarse de la persona que el día anterior había mantenido el enfrentamiento en el hospital, bueno, no sabíamos su identidad, se la ficha, procesamos esas fichas y ahí logramos saber de quién se trataba. Cuando se procesan esas fichas, nos informan los antecedentes que registraba y surge una captura que tenía en La Plata. Rastreando ese antecedente de La Plata, podemos establecer que había intervenido en el mes de mayo del año 2019 en un hecho de prácticamente idénticas características al hecho que cometieron en Quilmes. Doctora, ahí sigue con el relato, porque la vamos a acompañar con el video. Usted ahí se está haciendo referencia al video que vamos a poner ahora, que es el de el robo a la oficina en La Plata, que también fue sangriento, que también terminó con un delincuente herido y después muerto. Siga, que la corté. Bueno, entonces teniendo en cuenta ese antecedente, que como le decía, las características del hecho en sí mismo eran prácticamente iguales, pudimos tomar vista, gracias a la facilitación que nos hizo el doctor Álvaro Garganta de su expediente, donde ahí pudimos determinar quiénes eran los que en aquel hecho habían participado. Este tipo de bandas generalmente opera de una manera muy particular en la que siempre se manejan de la misma manera. Una de esas características de la gente que comete hechos a financieras, joyerías, sus casas de cambio y demás, como pueden ser pagos fáciles o lugares de esa índole, tienen una manera muy marcada de operar. Entonces, siguiendo las características que uno ya conoce por la experiencia de cómo se operan esas bandas, y a partir de la agenda del teléfono de la persona que falleció en aquel hecho de La Plata, se pudo establecer patrones de búsqueda que podían ser compatibles con el hecho que investigó yo. Claro. En aquellas agendas, entre los contactos que podían ser de interés, se determinó uno puntual que estaba agendado como Pilo, hace referencia a piloto. Esto que yo mencionaba de que estas bandas tienen características muy particulares de operar es que la conformación de las duplas, creo que en la moto van 2 personas. En la conformación de las duplas, que ellos denominan piloto y bajador, el piloto obviamente es el que conduce y el bajador es el que desciende del motovehículo para apoderarse propiamente de las cosas, siempre es la misma. Rara vez esa dupla se modifica. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este dato y partiendo de la premisa de que podría tratarse de la dupla la misma, rastreamos a al piloto que tenían agendado en esa causa. Ahora, se pidió... Sí, perdón. No, doctora, discúlpeme que la interrumpa. Ahora, ¿hay idea de cuántos robos cometieron estos delincuentes y cuánta plata robaron? En principio yo tengo verificado que participaron como mínimo en 6 hechos. Y la cantidad de dinero no sabría determinarla, ¿sí? Porque yo ya los tengo vinculados en otro hecho mío también, de mi turno de diciembre del año pasado, en otra joyería del centro de Quilmes. El hecho esto puntual por el que se producen las aprehensiones quedó tentado, con lo cual no hubo un perjuicio patrimonial concreto a la víctima, pero no sabría inferir
una cantidad porque las sumas de dinero son muy importantes. En este robo que estamos viendo en La Plata habían robado $100.000. Doctora, la pregunta es la siguiente. La investigación sigue, los últimos detenidos, varios de ellos fueron liberados. La pregunta es, si la investigación sigue y se encuentran más evidencias para poder meter presos a estos delincuentes, entre ellos los hermanos Milo, ¿no hay posibilidades de escape ahora? Digo, ¿no fue muy rápida la liberación? Los hermanos Milo están detenidos. Están detenidos. ¿Sí? Los hermanos Milo están detenidos. Las únicas personas que recuperaron la libertad, es como le decía al principio, son aquellas a quienes yo les imputo el delito de encubrimiento. ¿Sí? Porque en su momento, tras la culminación del hecho, brindaron asistencia médica a la persona que conducía la moto y que resultó herida. ¿Sí? Esas son las únicas personas que recuperaron la libertad. El camillero y la enfermera. Sí. Doctora, ¿cómo hicieron, con qué elementos llegaron a descubrir que los Milos estaban involucrados en la banda? ¿Cómo hicieron? ¿De dónde surgió la información? Bueno, fue todo a partir del análisis de los teléfonos, ¿sí? Yo, como les mencioné anteriormente, a partir de la agenda de la persona fallecida en el hecho de La Plata, se establecía un número de teléfono que estaba agendado como Pilo. Esa línea se empezó a trabajar en relación a la fecha del hecho de ahora de abril. Estaba inactiva esa línea, con lo cual, partiendo de esta premisa que yo les decía, que siempre la dupla piloto y bajador es la misma, comencé a hacer el análisis de ese teléfono en función al hecho de La Plata. Ahí pude determinar que la línea al momento estaba activa, que efectivamente se lo posiciona al momento del hecho que ocurre en La Plata, en inmediaciones al lugar de la financiera en La Plata, y se pudo determinar ciertos patrones de movimiento de quien utilizaba en ese momento el teléfono. Como por ejemplo, el lugar de donde amanecía, donde movía las primeras horas del día y donde culminaba su movimiento. De esos patrones pudimos establecer que la persona muy probablemente era de la jurisdicción de Berazategui. Bueno, continuando con el análisis de esas comunicaciones, se pudieron establecer perfiles de llamadas como más frecuentes, y sí se pudo establecer la línea original, o digamos, legal, que utilizaba esta persona, que la tenía su nombre. Eso facilitó el allanamiento y su detención, ¿sí? Ahora, a partir del análisis de las comunicaciones que hicimos de los teléfonos secuestrados en el marco de aquel allanamiento, que fue el 21 de mayo, se pudo establecer, siguiendo la misma lógica de investigación, patrones de geolocalización, de llamadas, de números llamados de frecuentes, y ese patrón facilitó determinar o que apareciera en escena la figura de Milo. Hasta ese momento era un... Sí. No, le quería agradecer, doctora, por esta comunicación. Entendemos que la causa sigue adelante y seguramente nos estaremos comunicando para ver si la banda de estos hombres que tienen, como decía Carlitos, mucho que ver con un futbolista de un club de primera división de nuestro fútbol, sigue adelante, si siguen detenidos o si, por el contrario, tenemos la mala noticia, como últimamente viene pasando, que muchos de ellos quedan libres. Doctora, gracias por la comunicación, muy gentil. No.